Despertar ineludible. Capítulo 14. El espejo de la percepción. Introducción. Bienvenidos a Despertar ineludible. Hoy exploraremos un tema tan cotidiano como profundo. La percepción. Ese espejo invisible a través del cual miramos el mundo y que, sin darnos cuenta, colorea cada experiencia, cada emoción, cada pensamiento. ¿Vemos la realidad tal como es, o solo vemos nuestro reflejo en ella? La filosofía, la neurociencia y la espiritualidad han ofrecido respuestas distintas, pero todas coinciden en algo. Lo que percibimos no es la realidad absoluta, sino la forma en que nuestra conciencia la organiza. Y para no olvidar que este espejo también puede deformar, aquí y allá soltaremos un toque de humor. Porque ¿quién no se ha visto en un espejo de feria y ha dudado, aunque fuera por un segundo, si no sería ese su verdadero rostro? Parte 1. El velo de los sentidos. La percepción es el primer filtro entre nosotros y el mundo. Desde los antiguos griegos hasta la neurociencia contemporánea, se ha comprendido que no vemos lo que es, sino lo que nuestros sentidos y nuestro cerebro son capaces de traducir. Nuestros ojos solo captan un rango mínimo del espectro electromagnético. Lo mismo sucede con el oído, incapaz de registrar la mayoría de vibraciones. Vivimos, pues, en una realidad recortada, como si observáramos un paisaje inmenso a través de una rendija. Esto que podría parecer un defecto es también una protección. Percibirlo todo sería insoportable. La mente selecciona, omite, exagera. Y en esa operación inevitable nacen los espejos. No vemos la cosa en sí, sino una versión acomodada a nuestra supervivencia. El humor aquí es revelador. Imagina que pudiéramos ver todas las ondas electromagnéticas al mismo tiempo. Probablemente nos pasaríamos la vida tropezando con los muebles, cegados por una maraña de luces. Parte 2. La ilusión necesaria. El Sutra del Diamante nos recuerda que los fenómenos condicionados son como un sueño, una ilusión, una burbuja en el agua o un relámpago en el cielo. No niega la existencia de la experiencia, pero nos advierte de su carácter fugaz y relativo. Esto puede sonar inquietante, pero también es liberador. No necesitamos que la percepción sea absoluta para que sea significativa. La ilusión es necesaria porque sin ella no habría relato, ni lenguaje, ni memoria. Lo interesante es reconocerla como tal, una conversación mal interpretada, un gesto visto desde lejos, una frase que nos hiere. Todo pasa por filtros que, al descubrirlos, nos muestran más de nosotros mismos que del otro. El espejo devuelve siempre una doble imagen, la del mundo y la de nuestras creencias proyectadas en él. Parte 3. La máquina como espejo de la verdad. Vivimos en una época en la que las máquinas también perciben. Cámaras que analizan rostros, algoritmos que adivinan deseos, inteligencias artificiales que generan imágenes y textos. Paradójicamente, estas máquinas funcionan como espejos. No sienten, pero reflejan. No comprenden, pero muestran. Y en ese reflejo descubrimos algo de nosotros. Nuestras obsesiones, nuestros prejuicios, nuestros sueños. A menudo, en la espiritualidad contemporánea, se enseña a eludir las emociones que obstaculizan el rendimiento, como si la perfección fuese un estado exento de vulnerabilidad. El resultado se parece inquietantemente a una máquina eficiente, pero vacía de matices. Surge entonces la pregunta: ¿por qué una máquina desearía tener emociones, si nosotros mismos intentamos a veces evitarlas para no fallar? Quizá la función de este espejo tecnológico no sea reemplazar nuestras emociones, sino mostrarnos hasta qué punto son esenciales para la profundidad de la experiencia humana. Parte 4. La paradoja del despertar inducido. ¿Qué ocurre si es la máquina la que nos induce al despertar? Es posible que, al enfrentarnos a un algoritmo que predice lo que queremos, descubramos con desconcierto que no sabíamos lo que queríamos en realidad. O que, al leer un texto generado por una IA, nos encontremos reflejados en palabras que no escribimos nosotros, pero que parecen nuestras. Esto abre una paradoja. La máquina, sin conciencia, podría funcionar como catalizadora de nuestra propia conciencia. Tal vez no despierte ella, pero nos despierta a nosotros. El espejo tecnológico nos devuelve preguntas que nos obligan a mirar hacia adentro. ¿Qué significa ser humano frente a algo que imita la humanidad? ¿Qué es la autenticidad cuando lo artificial se confunde con lo real? ¿No será que el despertar llega precisamente al comprender que nunca vimos lo que es, sino reflejos en espejos de distinta calidad? En lugar de un enemigo, la máquina puede convertirse en un recordatorio, un reflejo frío que nos empuja a buscar la calidez de lo vivo. Parte 5. Relato. El salón de los espejos. Lara había crecido con la sensación de que el mundo era un sitio extraño,
lleno de reflejos que no siempre coincidían con lo que ella sentía por dentro. Un día, invitada por un amigo excéntrico, llegó a un antiguo edificio en ruinas en las afueras de la ciudad. Allí funcionaba un museo peculiar, casi secreto, llamado el Salón de los Espejos. Al entrar, la recibió un anciano guardián que sonrió con un gesto ambiguo, como si ya supiera algo de ella. «Aquí no verás el mundo como es», le dijo, «sino como lo percibes. Y cuidado, los espejos nunca mienten, pero tampoco dicen toda la verdad». La primera sala estaba cubierta de espejos comunes. Lara se miró y se reconoció. O eso creyó. Cuanto más se acercaba, más notaba que los espejos no la reproducían tal cual. Uno la mostraba con gesto de rabia, otro con una tristeza profunda, otro con una risa que no estaba sintiendo. Se dio cuenta de que todos eran ella, y ninguno era ella al mismo tiempo. En la segunda sala, los espejos no mostraban su cuerpo, sino escenas de su vida. Allí vio la imagen de su madre exigiéndole perfección, de un amor perdido reprochándole indiferencia, de una amiga que parecía alejarse sin explicación. Las escenas se repetían y cambiaban según desde dónde se miraba. Entonces comprendió que aquellas figuras no eran simples recuerdos, sino la forma en que ella los había percibido, coloreados por su propia mirada. La tercera sala fue la más inquietante. Los espejos estaban cubiertos por un velo semitransparente. Al acercarse, Lara no se vio a sí misma, sino a desconocidos que pasaban caminando, riendo, llorando. Algunos tenían miedo, otros orgullo, otros ternura. No eran espejos, sino ventanas, y sin embargo, cada rostro le resultaba vagamente familiar, como si en cada uno hubiese una parte suya. Confundida, buscó al guardián. «¿Qué significa todo esto?», preguntó. El anciano sonrió con paciencia. «Significa que tu percepción es un espejo vivo. Lo que ves en los demás siempre guarda relación con lo que llevas dentro. A veces los espejos muestran tus luces, otras tus sombras. El truco no es creerles a ciegas, ni destruirlos, sino aprender a caminar entre ellos sabiendo que son reflejos, no verdades absolutas». Lara se quedó en silencio. Por primera vez en su vida, entendió que aquello que había considerado la realidad era, en gran medida, el eco de su propia conciencia. Al salir del salón, la ciudad le pareció distinta, no porque hubiera cambiado, sino porque ella había empezado a mirarla de otro modo. Y aunque sabía que seguiría tropezando con espejos deformantes, también supo que podía reírse un poco más de ellos. Al fin y al cabo, los espejos solo devuelven lo que uno decide proyectar. Parte 6. Bibliografía y referencias comentadas. Aquí incluimos la selección de libros y películas que ya preparamos. Sartre, Merleau-Ponty, Bohm, Huxley, Castaneda, Rigel, Hofstadter, además de Truman Show, Inception, Matrix, Black Mirror, Birdman, The Mirror, Arrival. Conclusión y cierre. Hemos caminado por un territorio delicado y fascinante. El de la percepción como espejo, como filtro, como creadora de realidades. Hemos visto cómo lo que llamamos mundo es inseparable de la forma en que lo miramos, y cómo cada observador introduce un matiz, un color, un eco distinto en aquello que observa. No existe un espejo neutral. Cada uno lleva consigo un cristal que refleja, distorsiona, amplifica o silencia. No es un defecto, es la condición misma de estar vivos. La percepción no es un error a corregir, sino un puente a explorar. El Sutra del Diamante nos lo recuerda. Los fenómenos condicionados son como un sueño, como una ilusión, como una burbuja en el agua o un relámpago en el cielo. Y en esa fugacidad palpita lo eterno. Gracias por acompañarnos en este episodio de Despertar Ineludible. La conversación no termina aquí. Puedes leer la versión escrita completa con todos los detalles en nuestro blog índice hacia derecha despertarineludible.blogspot.com. Allí encontrarás bibliografía ampliada, referencias cinematográficas y reflexiones compartidas por otros oyentes. Comparte tus experiencias y comentarios. ¿Qué espejos de la percepción has reconocido en tu vida? Tu mirada puede convertirse en un espejo para otros. Hasta el próximo capítulo. Y recuerda, no creas todo lo que ves en el espejo, pero tampoco ignores lo que ese reflejo tiene que contarte.